Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de cuáles son los alimentos que provocan más acidez estomacal. De la acidez estomacal, del reflujo gastroesofágico, de los posibles problemas que pueden ocurrir por falta de cierre en la válvula que cierra el estómago, que la separa del esófago, de los daños que se pueden producir por esa posible regurgitación que pasa contenido del estómago hacia arriba, hacia el esófago, que no está preparado para sufrir esa acidez. Bueno, hemos hablado ya en numerosas ocasiones y por lo tanto, bueno, pues no voy a ser repetitiva explicando otra vez todo en lo que consiste esa acidez estomacal. Que por cierto, el primer tratamiento que se suele utilizar a nivel médico cuando se sufre de acidez estomacal suele ser la pauta de antiácidos, ¿no? El famoso omeprazol, por ejemplo, que hay otros, que no es el único, por supuesto, pero bueno, son sustancias que neutralizan esa acidez estomacal para evitar esa sensación de ardor, que es lo que principalmente se nota generalmente en la boca del estómago. Pero vamos a esos alimentos que deberíamos retirar al menos temporalmente de la dieta porque provocan mayor sensación de acidez y por lo tanto, bueno, pues no van a mejorar nuestra acidez estomacal en esos casos, que por cierto que a través de un adecuado tratamiento dietético también podemos mejorar esa acidez estomacal. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a hablar de alimentos, ¿no? De cómo debemos modificar o qué tenemos que evitar en esos casos en la dieta. Y en primer lugar, introduciríamos ahí la palabra picante. Esos alimentos picantes generalmente activan la secreción de jugos gástricos, algo que hace aumentar la acidez estomacal. Si lo que queremos es moderar o controlar esa producción de jugos gástricos, evidentemente utilizar especias o otros componentes que puedan ser picantes en la dieta, pues no nos va a ayudar a mejorar esa acidez estomacal. Y pensaréis, pues vamos, esto es blanco y en botella, es de cajón. Pues sí, pero muchas veces no nos damos cuenta porque especias tan comunes como la pimienta negra, que se añade de manera muy habitual a la hora de cocinar, podrían estimular esa secreción de jugos gástricos. De hecho, se suelen recomendar los picantes muchas veces para mejorar las digestiones, porque si aumentamos la secreción de jugos gástricos, mejoramos la digestión de los alimentos en el estómago. Pero en estos casos, evidentemente, en los que se sufre de acidez, se obtiene el efecto contrario. Aumenta esa acidez, aumenta esa sensación, por supuesto, de ardor. En segundo lugar, algunos de los alimentos que más acidez estomacal causan en muchas personas suele ser el ajo y la cebolla, algo que automáticamente retiran de la dieta en muchas ocasiones. Y aquí tenemos que diferenciar un poquito. El ajo suele causar molestias a las personas que sufren de acidez prácticamente siempre, tanto si está crudo como si está cocinado, pero podemos aprovechar para dar sabor a las comidas retirando los trozos de ajo después de saltearlos, es decir, utilizar en primer lugar el ajo para poderlo retirar con facilidad. En el caso de la cebolla, esa acidez no se ve aumentada cuando la cebolla está bien cocinada, y bien cocinada es bien pochada. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la cebolla para una receta que después de saltear yo la cebolla vaya a tener una cocción larga, por ejemplo una crema de verduras o una receta de legumbres en las que vaya a utilizar la olla a presión, esa cebolla no me va a dar ningún problema de acidez. Pero si la tomo cruda o poco cocinada, en esos casos sí voy a notar el efecto. O sea, no es solo
por el consumo de cebolla, sino que es por la cocción de la cebolla lo que realmente me va a afectar o no. ¿Por qué? Pues porque tanto la cebolla como el ajo tienen sustancias que estimulan también la digestión y que pueden activar esa producción de mayor cantidad de jugos gástricos. En siguiente lugar tendríamos otro condimento como sería el vinagre o alimentos que utilizan el vinagre en su elaboración o en su conservación, como por ejemplo el caso de los encurtidos o de alimentos, bueno, pues que se encuentren, vamos a decir, con vinagre dentro de su receta, como por ejemplo los escabeches. En ese caso también se vería afectado el proceso digestivo porque el vinagre tiene la capacidad de mejorar la síntesis de jugos gástricos. Por ejemplo, aquellas personas que toman encurtidos de aperitivo están ya preparando su sistema digestivo para recibir alimentos y para mejorar ese proceso enzimático que ocurre también a nivel del estómago, ese proceso digestivo. En este caso, evidentemente, eso es lo que queremos evitar cuando sufrimos de acidez estomacal y por lo tanto estaría desaconsejado el consumo de vinagre, de encurtidos, de escabeches o de cualquier preparación que pueda llevar vinagre en su elaboración, que podrían ser, por ejemplo, también algunas salsas. Dependiendo de la cantidad que lleven, evidentemente notaremos más o menos reacción, ¿no?, frente a ese alimento. Pero aquí también una pequeña puntualización. Por ejemplo, dentro de todos las variedades de vinagre que existen, aquellas que son un poco más fuertes o que contienen más ácido acético tendrían mayor probabilidad de que nos afecten digestivamente, provocando acidez. Y se suele decir que el vinagre de manzana limita ligeramente esa producción de ácido. Pero bueno, yo os diría que olvidaros de cualquier vinagre porque va a acrecentar esa sensación de acidez. En siguiente lugar tendríamos unos alimentos que se consideran ácidos, pero realmente ácidos, ¿por qué? Bueno, pues en parte por el sabor que detectamos, ¿no?, muchas veces al comerlos. Serían, por ejemplo, los cítricos y el tomate. En ambos casos, especialmente el tomate crudo, en ambos casos tendríamos un aumento de la acidez o al menos de la sensación ácida, esa que provoca malestar cuando se consumen los alimentos. ¿Problemas? Ninguno. Tenemos muchísimas otras frutas que nos pueden ayudar a evitar esa sensación de acidez. Una de ellas sería, por ejemplo, el plátano. El plátano no excesivamente maduro, en ese caso, nos puede ayudar a mejorar o a evitar esa sensación de acidez estomacal por una razón, porque contiene una sustancia así como pegajosilla, como una babilla, que ayuda a recubrir las mucosas tanto del estómago como del intestino y por lo tanto ejercería una función protectora. Así que ahí evitamos unas frutas, pero podemos consumir otras con total tranquilidad. Hasta aquí hemos hablado de alimentos que estimulan esa producción de jugos gástricos, que puede resultar muy beneficiosa en otros casos, como por ejemplo en problemas digestivos en los que las digestiones son excesivamente lentas o pesadas. Así que ahí lo que para unos resulta perjudicial, para otros puede resultar beneficioso. Y ahora vamos con otros alimentos que lo que pueden actuar es relajando esa válvula, ¿no? Es decir, favoreciendo que no se cierre tan bien esa válvula que separa el estómago del esófago, que es la parte anterior, ¿no?, por la que circulan los alimentos. Por un lado tendríamos una infusión aparentemente o supuestamente recomendada como digestiva, y aquí volvemos a lo mismo, a unos les puede ayudar y a otros empeorar. Se trata de las infusiones de hierbabuena o de menta. La menta suele ser
más habitual en estos casos. El mentol que contiene esta hierba aromática podría relajar la válvula, ¿no? El cardias principalmente. Bueno, también tenemos otro alimento, y este igual a alguno le da así un poquillo de rabia, ¿no?, que lo cite. Sería el chocolate, pero no por el chocolate en sí. Podríamos poner el café, el té negro principalmente, el chocolate, por su contenido en cafeína, que también podría favorecer la relajación de la válvula que cierra el estómago por su parte superior. Por lo tanto, también estaría desaconsejada en el caso de sufrir acidez. ¿Por qué? Porque favorece el paso inverso, es decir, vuelta del alimento hacia arriba. Y aquí tendríamos también el alcohol, que también es una sustancia irritante de la mucosa intestinal y que podría favorecer esa relajación. ¿Qué ocurre? Pues aquí tendríamos que distinguir varias cosas. Claro, si yo me tomo una infusión de menta o me tomo un café en ayunas, me puede resultar menos irritante o menos perjudicial para esa acidez que si yo me lo tomo como postre o como colofón, por ejemplo, a una comida. ¿Por qué? Porque el llenado excesivo del estómago también favorece esa relajación o ese paso en sentido inverso de los alimentos, que aumentaría esa sensación de ardor o de acidez. Es decir, si yo como todo lo que pensaba, incluso igual un poquito más, y después me tomo la infusión o el café, estoy favoreciendo que ese alimento que ya está llenando el estómago salga con mayor facilidad. Pero si el estómago está vacío, ahí habría que valorar si realmente esas sustancias irritan la mucosa y también notamos esa sensación de ardor, o no, si simplemente, bueno, pues esa sensación solo la notamos cuando el estómago está lleno. Las frituras, por ejemplo, también podrían aumentar la sensación de acidez, y las comidas excesivamente frías o excesivamente calientes. ¿Por qué? Porque estimulan aún más esa producción de jugos gástricos en el estómago. Es decir, las comidas templadas, no demasiado frías y no demasiado calientes, van a mantener un poco más en calma, ¿no?, podríamos decir, el estómago. Así que podrían resultar más beneficiosas para las personas que sufren de acidez. El exceso de grasas, como os he citado, por ejemplo, las frituras, también afectan porque el alimento está más tiempo en el estómago, por lo tanto, un mayor tiempo de posible sensación de acidez estomacal. Y un alimento que muchas veces aparece en los listados como posiblemente problemático, yo diría que podría ser todo lo contrario. Cuando sentimos acidez estomacal, ingerir, por ejemplo, un vasito de leche puede calmarla. Tiene una función de neutralización. Ojo, que no cura la causa que está produciendo esa acidez, que es lo que realmente deberíamos buscar. Pero sí es verdad que produce un efecto calmante cuando se produce esa sensación de acidez, que es un poco lo que hay que tomar. No hace falta tomarse un litro de leche para notar esa sensación calmante. Así que ahí tendríamos un alimento con el efecto contrario, ¿no?, beneficioso en estos casos para calmar la acidez. También suele funcionar muy bien, por ejemplo, un vasito de agua con bicarbonato para neutralizar esa acidez. Así que ahí ya tenéis, bueno, pues diversos factores a analizar en vuestra dieta y a reducir o evitar, que ya veis que son perfectamente prescindibles durante el tiempo que utilizamos para revisar la dieta, para buscar la posible causa de esa acidez estomacal. Así que espero que el vídeo os ayude, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.